Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. En este video resolveré el presente ejercicio que dice: determine las tensiones de nodos del circuito de la figura con referencia al nodo inferior. Veamos, este circuito cuenta con únicamente fuentes de corriente y presenta 5 resistencias. Antes de pasar a la resolución, los invito a que se suscriban y no se pierdan el contenido que estaré compartiendo. Muy bien, ahora sí. Notemos que el enunciado dice que el nodo de referencia debe ser el nodo inferior. Ese nodo se encuentra de esta parte. Asimismo, en la parte superior se presentan 3 nodos: el primero, el segundo y el tercero. Muy bien, tal vez estamos acostumbrados a trabajar con nodos que se encuentran representados en un punto. Por esa razón, y porque facilita el proceso, voy a dibujar nuevamente el circuito considerando los nodos como puntos. Asimismo, quiero aclarar que para encontrar las tensiones de nodos del circuito, utilizaré la ley de corrientes de Kirchhoff. Ok, entonces veamos, este nodo será el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4 o el de referencia, según pide el enunciado. Ok, entonces por esta parte se tiene nodo 1, nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Entre el nodo 1 y el nodo 2 se tiene la resistencia de 3 ohm. Asimismo, entre estos dos nodos está la fuente de menos 3 amperios en esta dirección. Menos 3 amperios. Ahora, entre el nodo 2 y el nodo 3 se encuentra la resistencia de 7 ohm. Notemos que entre el nodo 1 y el nodo 3 hay una resistencia de 4 ohm. Dicha resistencia la dibujaré de esta parte. La resistencia de 4 ohm. ¿Ok? Ahora, entre el nodo 2 y el nodo 4 hay una resistencia de 1 ohm. Entre el nodo 1 y nodo 4 está la fuente de menos 8 amperios. De esta manera, menos 8 amperios. Ahora, entre el nodo 3 y el nodo 4 está la fuente de menos 25 amperios y también la resistencia de 5 ohm. Por esta parte la fuente, menos 25 amperios. Y la resistencia de 5 ohm. Tomando en consideración lo que dice el enunciado, este nodo 4 es el nodo de referencia. No obstante, si el ejercicio no menciona, se debe considerar aquel nodo donde se conecte la mayor cantidad de ramas. 5 ohm menos 25 amperios, menos 25 amperios, que se me ha pasado. También está la otra rama de 1 ohm y la rama con la fuente de menos 8 amperios. A ninguno de los otros nodos llega tantas ramas como al nodo 4. Se denomina nodo de referencia porque el potencial en este nodo es 0. Ahora sí, luego de haber dibujado este circuito, veamos que los nodos únicamente están representados por puntos. Y notará que eso facilita el proceso. Para continuar utilizaré la ley de corrientes de Kirchhoff y dirán que establece la ley de corrientes de Kirchhoff. Pues básicamente dice que la sumatoria de corrientes que ingresan y salen de un nodo es igual a 0. Esto también se puede escribir como que la sumatoria de tensiones entre resistencias es igual a 0. O en una manera más sencilla,
se puede decir que la sumatoria de corrientes que ingresan es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Este último es lo que emplearé para resolver el circuito de la figura. Asimismo, es importante recordar que si tenemos una resistencia definida y se encuentra conectado a un circuito, tenemos nodos en sus extremos con tensiones también definidas. Entonces, si queremos averiguar la corriente, esta corriente se halla mediante el cociente de la diferencia del potencial que existe a través de esta resistencia. Es decir, en el numerador se tiene el potencial 1 menos V2 entre la resistencia, de esta manera. En ocasiones se dice, ¿no?, que la corriente es igual a la tensión entre la resistencia, porque la tensión está conectado al nodo de referencia donde la tensión es 0. Así que al restar sería V menos 0. Cuando no está conectado directamente a tierra, entonces hay que hacer esta diferencia. Hecho estas aclaraciones, analizaré cada uno de los nodos. Bien, ahora veamos en el nodo 1. ¿Qué sucede en el nodo 1? Lo que ya se encuentra definido son las corrientes que están ingresando. Por un lado, menos 8 amperios y por el otro, menos 3 amperios. Pero no se conoce cuál es la dirección a través de la resistencia de 4 ohm. Pueda que la corriente salga del nodo 1 y se dirija hacia el nodo 3 o al revés. Y lo mismo sucede a través de la resistencia de 3 ohm. No se conoce la dirección de la corriente. ¿Y qué se suele hacer en esta situación? Pues se debe asumir de manera lógica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si digo que la corriente sale del nodo 1 y se dirige por la resistencia de 4 ohm, significa que esa corriente debe estar ingresando hacia el nodo 3. No puedo asumir que del nodo 1 sale la corriente y que también sale del nodo 3 o viceversa, ¿no? Bueno, entonces llamaré I1 a esta corriente que sale. Es el mismo que está ingresando al nodo 3. Cabe aclarar que esta corriente se puede asumir en el otro sentido, ¿no? Por ejemplo, puede decir que I1 está ingresando al nodo 1, pero del otro lado debe estar saliendo. A través de la resistencia de 3 ohm, asumiré también que está saliendo del nodo 1 e ingresa al nodo 2. Pero son corrientes diferentes, así que denominaré I2. Ahora que conozco la dirección de las corrientes del nodo 1, pues aplico la ley de corrientes de Kirchhoff. Veamos, en primer lugar, la sumatoria de corrientes que ingresan. Por un lado se tiene menos 8 amperios. A eso se suma menos 3 amperios. ¿Hay alguna otra corriente que está ingresando? No. Eso es igual a la suma de corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que salen? I1 y la corriente I2. Es todo lo que se puede establecer en el nodo 1 considerando la ley de corrientes de Kirchhoff. Desarrollando la parte algebraica se tiene que I1 más I2 es igual a menos 11. Ahora veamos qué sucede en el nodo 2. Analicemos las corrientes. En el nodo 2 se conoce que la corriente menos 3 amperios está saliendo y se dirige al nodo 1. Asimismo, hay una corriente I2 que está ingresando, pero nuevamente no sabemos cuál es la dirección de la corriente a través de la resistencia de 7 ohm y tampoco no se conoce la dirección de la corriente por 1 ohm. Esta última parte es más sencillo porque el potencial en tierra es 0 y la corriente siempre se dirige hacia ese nodo. No obstante, por la resistencia de 7 ohm se debe asumir. Por ejemplo,
Si digo que está saliendo del nodo 2, significa que esta misma corriente está ingresando al nodo 3. A esta primera corriente, a través de un ohm, llamaré un I3, mientras que a la corriente que pasa por la resistencia de 7 ohm, I4. Y ahora, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2, se tiene que la suma de corrientes que ingresan únicamente es I2. Y las corrientes que salen se tiene menos 3 amperios. A eso se suma I4 y la corriente I3. Reacomodando, puedo decir que I2 menos I4 menos I3 es igual a menos 3. Muy bien, esta ecuación es la que se obtiene al analizar el nodo 2. Enseguida veamos qué sucede en el nodo 3. En el nodo 3. Muy bien, en primer lugar se tiene la corriente I1 asumida ingresando al nodo 3. Asimismo, la corriente I4 también está ingresando. La dirección de la corriente por la fuente se encuentra definido y la dirección de la corriente a través de la resistencia de 5 ohm es hacia tierra. Eso también está definido. Ok, esta corriente no es conocida, así que llamaré I5. Y ahora aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, digo, las corrientes que ingresan. Se tiene la corriente I4. ¿Hay alguna otra corriente que ingresa? Pues sí, la corriente I1. Y eso es igual a la suma de corrientes que salen. Por un lado de la fuente, que es menos 25, y la corriente I5. Reordenando, esto se tiene que I4 más I1 menos I5 es igual a menos 25. Bien, luego de haber estudiado los tres nodos, considerando la ley de corrientes, lo que se ha logrado son tres ecuaciones, con la particularidad de que se tiene más de tres incógnitas. Eso significa que no pueden ser resueltas. ¿Y cuál es la solución? Pues en este circuito, lo que se conoce son las resistencias y lo que se está buscando son las tensiones en los nodos. Por lo tanto, es conveniente utilizar esta equivalencia, es decir, expresar la corriente en términos de las tensiones y resistencias, porque de esa manera se tienen tres tensiones que no son conocidas y al mismo tiempo tres ecuaciones. Veamos cómo se puede expresar I1 en términos de las tensiones. Tal como mencioné, se expresa como la diferencia de potencial a través de la resistencia de 4 ohm. Es decir, I1 se puede expresar como la tensión en el nodo 1 menos la tensión en el nodo 3 entre la resistencia, que es 4. Las tensiones en los nodos serán V1, V2 y V3. Para no recargar este dibujo, será V3, que son las tensiones asociadas a estos nodos. Porque ya analizamos si estos nodos son conocidos. Ok, ahora los nodos están expresados por sus tensiones. Ok, y 1 es V1 menos V3. V1 menos V3 entre la resistencia, que es 4. A eso se suma I2. I2 va del nodo 1 hacia el nodo 2. La tensión 1 menos la tensión 2 entre la resistencia, que es 3, igual a menos 11. Ahora tenemos para el nodo 2. ¿Qué sucede para el nodo 2? Tenemos que expresar I2 en términos de las tensiones. I2 nuevamente es V1 menos V2 entre 3 menos I4.
y 4 es la corriente que va desde el nodo 2 hacia el nodo 3. Así que será la diferencia de potencial de V2 menos V3 entre 7. V2 menos V3 entre 7. Menos y 3. Y 3 es la corriente que va del nodo 2 a tierra. Así que en este caso es simplemente V2 menos el potencial en tierra, que es 0. Así que simplemente queda V2, ya que se divide entre la resistencia, que es 1, y se tiene menos 3. Finalmente, para el nodo 3, en el nodo 3 se tiene I4, que es V2 menos V3 entre la resistencia 7. A eso se suma I1, que es V1 menos V3 sobre 4. Luego se resta I5, que es V3 entre 5. V3 entre 5 debido a que se va hacia el nodo de referencia o tierra. V3 entre 5 igual a menos 25. Si bien es cierto, se encuentra expresado con fracciones y todo, pero la diferencia es que ahora este sistema de 3 ecuaciones únicamente tiene 3 variables y puede ser resuelto. Ahora el único trabajo es resolver estas ecuaciones y se conocerán los nodos de este circuito o las tensiones de nodos de este circuito. Muy bien, veamos enseguida para resolver este sistema. Bueno, lo que continúa es meramente proceso algebraico y voy a hacer un poco más rápido. De la primera ecuación se tiene 3 veces V1 menos 3 veces V3 más 4 veces V1 menos 4 veces V2 igual a menos 11 por 12, que es menos 132. ¿Ok? Reordenando se tiene 3V1 más 4V1 es igual a 7. V1 menos 4V2 menos 3V3 igual a menos 132. Esta es la primera ecuación, que se encuentra expresada de una manera mucho más sencilla. Y ahora pasaré a la segunda ecuación. Nuevamente multiplicando en aspa, se tiene 7V1 menos 7V2 menos 3V2 más 3V3 menos 21 veces V2 igual a menos 3 por 21, que es menos 63. Operando, esto es 7V1. En el caso de V2 tenemos menos 7 menos 3 menos 10, es decir, menos 31 veces V2 más 3 veces V3 igual a menos 63. Esta es la segunda ecuación, eliminando fracciones para que se facilite. Enseguida, para la ecuación 3, voy a volver a copiar por esta parte esta ecuación. Pues lo voy a mover directamente. Y ahora el proceso es el siguiente. El mínimo común de 7, 4 y 5 es 28 por 5, 140. 140 entre 7 es 20. 20 veces V2 menos 20 veces V3 más 140 entre 4 es 35 veces V1 menos 35 veces V3. A eso se suma 140 entre 5, que es 28. Es decir, menos 28 veces V3 igual a menos 25. Lo que sigue es operar 35 veces V1 más 20 V2. Finalmente, 20 más 35 más 28, que es 83, menos 83 veces V3 igual a menos 25 por 140, que es menos 3500. Esta es la tercera ecuación que conforma el sistema, donde las incógnitas son las tensiones de nodos del circuito que estamos analizando. Llamaré 1, 2 y 3. Y para resolver este sistema existen varios métodos. Por lo general, cuando se trabajan circuitos y se tienen en ocasiones más de 3 incógnitas, se puede utilizar el método matricial. En este video emplearé MATLAB para resolver el sistema. Antes hay que expresar como matrices. En ese sentido, este sistema
se expresa matricialmente de la siguiente manera. Por un lado, todos los coeficientes, representado por una matriz cuadrada de 3 por 3, las incógnitas V1, V2 y V3 igual a menos 132, menos 63 y menos 3500. Enseguida veamos cómo se emplea MATLAB para resolver un sistema de 3 por 3 como el que se presenta en este ejercicio. Bien, se tiene el sistema previamente planteado, donde llamo A a la matriz cuadrada formada por coeficientes y B a la matriz formada por los elementos menos 132, menos 63 y menos 3500. Si deseamos encontrar las incógnitas V1, V2 y V3, pues hay que despejar. ¿Y cómo? Pasando al otro lado a multiplicar por la matriz inversa de A. Esa matriz se denomina C y a la matriz de incógnitas como V. Ahora lo que se debe hacer es definir estas matrices en MATLAB. Y para definir una matriz sencillamente hay que ingresar cada elemento separado por espacios y para lograr las columnas hay que separar por punto y coma. Del mismo modo se define la matriz B y para encontrar la matriz C, que es la inversa de A, pues hay que utilizar una función de MATLAB denominada INV. Esta función permite definir C a partir de A. Y finalmente, para encontrar las incógnitas, únicamente hay que multiplicar la matriz C por B. Y es de esta manera que se da solución al presente ejercicio, donde se pide encontrar las tensiones de nodos del circuito mostrado. Cualquier duda al respecto lo pueden dejar en los comentarios en caso tengan críticas o sugerencias del mismo modo. No olvide suscribirse y nos vemos en un próximo video.